equimosis, hematomas y hemorragias gastrointestinal y melena, pero en un porcentaje no tan despreciable de acuerdo a esta serie, sistema nervioso central en un 14% y sin manifestaciones clínicas el 10%. La hemorragia sistema nervioso central es una complicación muy grave que tiene gran impacto sobre el recién nacido y también interfiere sobre la morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Por eso es tan importante establecer un riesgo. Entonces, en estas diferentes series que hicieron estos autores, hasta en un 22% presentaron hemorragia intracraneal. El número de pacientes no es muy alto, pero si juntamos toda la serie de pacientes, tenemos que en un 14% de los pacientes tienen hemorragia intracraneal en esta enfermedad. Se observa de 1 a 2.500 a 25.000 recién nacidos, 12.500 recién nacidos, una hemorragia intracraneal grave, ¿de acuerdo? Alrededor del 10% de los niños mueren y el 20% puede tener secuelas neurológicas graves. Es ahí sobre lo que se debe de trabajar. Tienen gran impacto en cuanto a la vida del paciente, en la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. La hemorragia intracraneal no del todo es secundaria a la cuenta plaquetaria, ¿de acuerdo? Recientemente han descrito algunos factores que participan en el riesgo para el desarrollo de hemorragia intracraneal. Tiene que ver algunos epítopes que comparten los antígenos que se expresan en el endotelio de la matriz germinal. Y estos son estudios que han realizado en modelos murinos, pero han visto que los pacientes que tienen anticuerpos o que desarrollan anticuerpos contra estos epítopes tienen mayor riesgo para el desarrollo de hemorragia intracraneal. Todavía faltan algunos estudios, pero la cuenta plaquetaria no es un factor predictivo de hemorragia intracraneal hasta el momento. Para el diagnóstico necesitamos, como les mencionaba, demostrar la presencia de anticuerpos maternos contra el antígeno plaquetario. Existen diferentes técnicas con gran variabilidad y se dan cuenta cuando les mostré la imagen, vimos que están dentro de las glucoproteínas plaquetarias. Algunos kits solamente nos identifican la presencia contra ciertas glucoproteínas, pero no nos hace específicamente contra qué HPA está dirigido este anticuerpo. Sin embargo, bueno, nos pueden servir para documentar la presencia de anticuerpos. Por supuesto, demostrar la anticompatibilidad feto-materna del antígeno plaquetario, ¿de acuerdo? Y esto se realiza por genotipificación. Aquí están las diferentes técnicas para determinar a los anticuerpos plaquetarios. Aquí en México en algunos centros se realiza, por ejemplo en nutrición, creo que tienen el estudio. No en todos, es muy difícil, muy complicado, tiene variabilidad, gran variabilidad, pero bueno, es necesario para determinar el diagnóstico. La detección de antígenos plaquetarios a través de genotipificación plaquetaria. El SSP es uno de los métodos que se utilizan más frecuentemente, que es una secuencia primer específica en la cual encontramos este polimorfismo y con eso podemos demostrar la incompatibilidad en el feto y en la madre. Pero bueno, ya que tenemos la sospecha diagnóstica, si logramos documentar que existe esta incompatibilidad y la presencia de anticuerpos, ¿qué debemos hacer? O por lo menos en nuestro medio, si tenemos un antecedente de un neonato con hemorragia, con síndrome purpúrico temprano, para los siguientes embarazos es importante tomar en cuenta esta enfermedad. ¿Por qué? Por el riesgo que conlleva. En el periodo prenatal se aplica para embarazos subsecuentes. Como les dije, desde el primer embarazo se puede presentar. Entonces es muy importante tener en cuenta para los próximos embarazos, para aconsejar a los padres y estar pendientes. Los objetivos del tratamiento en el periodo prenatal o de las estrategias terapéuticas en el periodo prenatal es prevenir la hemorragia y monitorizar la cuenta plaquetaria. Existen diferentes mecanismos fisiopatológicos, como ya los revisamos, y diferentes estrategias terapéuticas y diagnósticas para evaluación del riesgo. Entonces, volviendo al caso clínico, nosotros logramos hacer la genotipificación plaquetaria, demostramos la incompatibilidad en la madre del HPA-1A y en la hija que está positivo y en la madre está negativo. Entonces con esto tenemos una parte de la historia, pero no tenemos toda la historia completa porque no logramos documentar la presencia de los anticuerpos antiplaquetarios contra que estaban en la madre. Se lo realizó, pero hubo ahí alguna complicación y ya no le pudieron entregar los resultados.
También tuvo incompatibilidad en el 6B, pero como vimos, los que tienen mayor riesgo para el desarrollo de hemorragia intracraneal, o más bien para trombocitopenia fetal neonatal inmune, es el 1A y el 15B. En este caso, el 1A era el incompatible. Entonces, esta es una tablita en la cual nos dice qué riesgo tiene desarrollar el próximo feto o recién nacido una hemorragia en el siguiente embarazo, esa madre, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos algunas características clínicas en el embarazo previo. Si tuviéramos un embarno con hemorragia intracraneal durante la etapa prenatal, es de muy alto riesgo, se puede presentar, y esto, conforme van presentándose los siguientes embarazos, va incrementando el riesgo o la severidad, la gravedad de la enfermedad. Tiene mayor impacto en los siguientes embarazos. Si tuvo un hermano previo con trombocitopenia aislada sin hemorragia intracraneal, es un riesgo estándar prácticamente. En nuestro caso clínico fue un riesgo estándar. ¿Por qué? Porque el recién nacido solamente tuvo síndrome purpúrico, trombocitopenia sin hemorragia intracraneal, y se le explicó a la mamá, tenía un riesgo estándar, aunque no pudimos demostrar completamente la presencia de anticuerpos, pero lo manejamos desde ese punto de vista por los antecedentes que tenemos. En el laboratorio donde laboro nos interesó saber qué tan frecuente es esta discordancia de los antígenos plaquetarios entre las diferentes parejas. Tomamos al azar 15 parejas, se les realizó el genotipo plaquetario en estas parejas y vean, los números son muy similares en ambas parejas, tanto en la madre como en el padre. Prácticamente para los de alto riesgo, que es el 1A y el 1A, prácticamente son muy similares, y para el 15B también prácticamente las frecuencias son muy similares en ambas parejas. Esta tabla nos muestra las diferentes incompatibilidades que tienen las parejas, pero no todos, como vimos, de los HPA no tienen significancia clínica hasta el momento. Por supuesto, algunos se han relacionado con abortos de repetición, etcétera. Se han hecho intentos por algunas patologías, pero en lo que estamos hablando, solamente tuvimos 5 parejas que tuvieron incompatibilidad contra el 15B en ambos, mujeres y hombres, y para el 1A ninguna. Y entonces, de acuerdo al riesgo que tenemos para desarrollar esta enfermedad, catalogamos a estas parejas en 3 grupos. Es un número muy pequeño, pero fue algo para empezar a estudiar a nuestra población. Tenemos 3 parejas que no tienen ningún riesgo, o sea que no tuvieron ninguna incompatibilidad. 2 que tuvieron un bajo riesgo. ¿Por qué? Porque tienen incompatibilidades en algunos, por ejemplo, y alto para el 15B, ¿de acuerdo? Alto en lo que sí está demostrado, que participan en el desarrollo de trombocitopenia fetal neonatal aloinmune. Volviendo al caso clínico, la madre dejó el instituto, al siguiente año regresó a los 36 años, embarazada nuevamente, quería tener otro bebé. Los antecedentes que ya tenemos, una cesárea, un aborto previo, y llegó en la semana con embarazo evolucionado en el segundo trimestre, llegó ahí a nuestro centro. Tuvo el antecedente de trombocitopenia neonatal sin hemorragia intracraneal, su bebé anterior, y catalogada como un riesgo estándar. Empezó su atención prenatal en el instituto en la 24 semanas de gestación, a pesar de que tenía ese conocimiento de que podía tener el riesgo de tener un hijo con las manifestaciones clínicas similares o la patología similar. Y en el ultrasonido que se le realizó, bueno, ya mostraba datos de hemorragia intracraneal este paciente, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, ¿qué hacer en el periodo prenatal cuando ya tenemos esto documentado, esta sospecha diagnóstica? ¿Qué hacer en el periodo prenatal? Continuamos con lo mismo. Una es la transfusión de concentrados plaquetarios. Sin embargo, esta transfusión de concentrados plaquetarios se hacía en años previos, pero tiene alto riesgo de complicaciones. ¿Por qué? Porque requerimos cordocentesis, tomamos muestras, hay presencia de anticuerpos, la vida media de las plaquetas está muy acortada, puede durar minutos, horas. Entonces, prácticamente semanalmente hay que estar haciendo cordocentesis, transfundiendo plaquetas, y realmente es una medida que conlleva alto riesgo de complicaciones tanto para el feto como para la madre. Entonces, es una práctica que está actualmente en desuso. La inmunoglobulina humana que se ha tomado de tratamientos de trombocitopenia inmune, bueno,
en los estudios que se han realizado, se han evaluado, ha mostrado que clínicamente no tiene riesgos o eventos adversos en niños expuestos, en los fetos y en los recién nacidos. Sin embargo, bueno, tenemos la limitante de que nos hacen falta estudios comparativos con un grupo control, ¿de acuerdo? Nos hace falta un buen estudio. Los estudios comparativos contra el tratamiento invasivos y esteroides son los con los que se ha comparado y, por supuesto, pues les va mucho mejor cuando se compara con estos tratamientos, ¿de acuerdo? Tienen menos riesgo de complicaciones y ambos, ¿de acuerdo? Tienen 98.7% de tasa de éxito para prevenir la hemorragia intracraneal y las dosis pueden ir desde 0.5 a 2 gramos por kilo por semana. Las semanas de inicio se recomienda de la 20 a la 24 semanas, dependiendo del riesgo para desarrollo de trombocitopenia en el feto. Y cuando tienen una hemorragia intracraneal o un hijo previo con hemorragia intracraneal, desde semanas muy tempranas, desde la semana 16 de gestación, se recomienda iniciar el tratamiento. Otro de los corticosteroides, la dexametasona, de 3 a 5 miligramos junto con la inmunoglobulina intravenosa o la prednisona de 0.5 miligramos por kilo día, no ha mostrado mayor beneficio comparado con la inmunoglobulina sola, ¿de acuerdo? Y sí conlleva el riesgo de complicaciones como oligohidramnios y restricción del crecimiento intrauterino, ¿de acuerdo? Tomando el caso clínico, a este paciente se le administró inmunoglobulina intravenosa 1 gramo por kilo dosis. En el centro el obstetra decidió administrarle dexametasona, se le dio el control prenatal semanal y se llevó el embarazo de las 36 semanas de gestación. La vía de nacimiento fue por cesárea. Esta la decide el obstetra, pero como tiene el antecedente de hemorragia intracraneal, bueno, es la mejor opción para que se haya terminado el embarazo. Ya cuando nació el bebé, ¿qué hay que hacer en el periodo postnatal? El objetivo, prevenir y limitar la hemorragia, identificar dónde está el sitio de hemorragia y tratarla. ¿Qué se recomienda? Monitoreo diario de la cuenta plaquetaria en los primeros 5 días. Tenemos un nadir que se presenta a las 36 a 48 horas y la recuperación es lenta. Entonces aquí no vamos a ver un cambio tan inmediato. Nos va a tardar un poquito, más de una semana en que empieza a ver la recuperación. Por supuesto, ahorita vamos a ver un algoritmo, concentrados plaquetarios y la hemoglobina G humana intravenosa también es una opción terapéutica. Los esteroides tampoco se ha demostrado mayor beneficio. Este flujograma, bueno, tenemos un paciente con sospecha o que ya tengamos el diagnóstico. La cuenta plaquetaria es fundamental. Si tenemos cuenta plaquetaria menor de 30,000, considerar la transfusión de concentrados plaquetarios aleatorizado, o sea, o como le dicen random, que se puede de cualquier bolsita le podemos transfundir y evaluar. Si la cuenta persiste por debajo de 30,000, podemos transfundir concentrados plaquetarios maternos. ¿Por qué? Porque suponemos que tiene la misma cuenta plaquetaria o hacer genotificación o transfundir a este recién nacido con plaquetas genotipadas. Sin embargo, bueno, en muy pocos centros, prácticamente yo creo que en el país ninguno tenemos esa opción. En algunos países europeos pues sí tienen, pero nosotros no. Mayor de 30,000, monitoreo diario, transfusión de concentrados plaquetarios de acuerdo a la evolución, maternos o por genotipo. Si tenemos plaquetas mayores de 30,000, podemos esperar los resultados. Ya sabemos que tenemos otras causas de trombocitopenia neonatal, esperar resultados de serología, monitorizar la cuenta plaquetaria y considerar, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, la transfusión de concentrados plaquetarios maternos o genotipados o aleatorios. La inmunoglobulina humana también es una herramienta terapéutica de 1 a 2 gramos por kilo de 2 a 5 días, dependiendo de las manifestaciones clínicas en el recién nacido. Volviendo al caso clínico, nos adelantamos un poco, buscamos a la familia, la mamá tenía 2 hermanas y las buscamos, logramos realizarle la genotipificación plaquetaria. Afortunadamente una tía también era HPA1A negativo y cercano a la culminación del embarazo la citamos, hicimos aferesis plaquetaria.